Entonces, esto es una situación que está pasando en Argentina, donde estamos revirtiendo algunos casos, algunos queremos llevarlos, en este caso, yo tengo dos casos que los quiero llevar seguramente a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque primero que no se aplica una ley que no se declara inconstitucional, y no se aprecia, y ahora vamos a hablar de eso, la singular importancia que tiene esto, y los jueces utilizan el mecanismo muy cómodo, penalizarlo, de decir, esto es un problema de familia, mandarlo para la familia, como si pudieran no cumplir con la ley. Hasta que un procurador fiscal me vaya preso, o a lo mejor no tengo juicio político, me parece que estamos en ese camino, porque es muy difícil llevarlo adelante. Aunque claro, recientemente, en dos casos, lo hicimos reflexionar a un juez, llamó a tomar declaración indagatoria, que es como procesar en este caso a las mujeres, y cambió de criterio. Hay una lucha sorda que estamos luchando en Argentina con estos temas. Pero hay condenas por 24.270, muy pocas. Les traje una, muy reciente, de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que es la Cámara de Casación de la provincia o estado de Buenos Aires, ¿no? El estado más grande de la Argentina. Es el superior penal en la materia. Y es una causa donde se había condenado a una señora a 8 meses de prisión de ejecución condicional con costas por considerar la autora responsable del delito de impedimento de contacto de los hijos menores con su padre no conviviente, agravado por edad, en los términos del artículo primero, segundo párrafo de la ley 24.270. Y la casación, en un fallo que no es mucho, si fue el primero, y hasta ahora creo que es el último, pero es el primero, y alienta, estableció la Convención de los Derechos del Niño ratificada por la Ley 23849, integrada en nuestra Constitución Nacional, indica que los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Si bien la norma penal de orden nacional objetivamente parece proteger los derechos de mantener el contacto de los padres no convivientes con sus hijos, no se puede dejar de lado que el fin último es el afianzar una adecuada comunicación filial, ya que lo importante es la consolidación de los sentimientos de los menores con su madre y con su padre, y de esta forma lograr la cohesión afectiva y eficaz de los vínculos familiares y lograr el desarrollo de una estructura sólida y equilibrada del psiquismo de los menores. La Cámara sigue con los fundamentos y confirmó, la Cámara de Casación Penal, que es el tribunal más alto de la provincia de Buenos Aires, confirmó la condena a esta señora a 8 meses de prisión. Alguien va a decir, después vamos a hablar de esto, pero 8 meses es poco, es mucho. El derecho penal es un derecho penal subsidiario, ya vamos a hablar enseguida de eso. Pero lo que quiero aclarar es, en el sistema penal argentino, yo sé que ustedes tienen un tema similar. Si una persona es condenada a 8 meses de prisión en suspenso, si no comete un delito y se porta bien, no hay problema. Pero durante los próximos 10 años, por tratarse de un delito doloso, a partir de la condena, durante los 10 años subsiguientes, llega a cometer un delito doloso, por más leve que sea, es a cumplir. Si ocurre dentro de los primeros 4 años, cumple los 2. Transcurridos los 4 años de la sentencia, a cumplir. Con lo cual, el sistema preventivo de la pena funciona mucho. Acá habría lo que ahora vamos a hablar de una prevención especial. ¿Existen normas penales sobre SAP? Bueno, estoy hablando de la Argentina, y en realidad, lo quiero aclarar, en mi opinión, no es sobre SAP, es sobre un aspecto que puede ser un instrumento para llegar al SAP. Pero en mi opinión, ni la sustracción de menores, ni el impedimento de contacto son SAP. Con todo lo que hemos aprendido entre ayer y hoy, nos debe quedar claro, no son SAP. Pero sí pueden ser vehículos para instrumentar el SAP, que son dos cosas distintas. En los Estados Unidos se recomienda a las madres o padres que inducen al SAP a sus hijos a condenas de 6 meses de cárcel. Es una recomendación general, ya que es federal, ¿no? Para que cada estado se quiera la aplique. En California, toda persona que guarda, deja, detiene, sustrae, esconde a un hijo y con intención maliciosa priva al que tiene la tenencia legal del ejercicio de su derecho de tenencia, será castigado con encarcelamiento de un máximo de 1 año y una multa de un máximo de $1.000 o ambos. Y lo mismo ocurre en Pensilvania con una pena de 6 meses a $500. Pero como ven, se parece esto muchísimo a la 24.270 nuestra, y a la que, si no recuerdo mal, ustedes tuvieron desde el año 2004
hasta el 2007, en el artículo, lo quiero decir bien, si no me equivoco, 173 del Código Penal para el Distrito Federal, conforme a la legislación del año 2004, que, como ya dije, fue dejada, y ustedes saben, muchos porque yo, fue dejada sin efecto en el 2007, se impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 500 días de multa al ascendiente, descendiente, pariente y colateral o afín hasta el 4º grado que retenga o sustraiga a un menor incapaz en los siguientes casos. Y el punto tercero dice, el inciso tercero, no permita, directamente, no permita las convivencias decretadas por resolución judicial. Es decir, que determinado y acreditado, conforme a este artículo, que si estuviera hoy vigente y que como gran propicio, que se ha incumplido con la manda judicial del régimen de contacto, del sistema de contacto, bueno, se abre un ámbito de punición para aquel y sancionador para aquel que lo ha incumplido. Normas penales en México, vemos normas penales en el mundo. Y ayer se preguntaba, a ver si logro acordarme, se preguntaba la licenciada Lucía Rodríguez Lucía Rodríguez Quintero, que tiene un decir muy apasionado y que transmite con mucha fuerza las ideas, decía, el derecho penal es la última ratio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner 3 años de prisión? Se preguntaba, ¿eso va a solucionar algo? Vamos a intentar contestarlo. Yo creo que no se advierte, y no voy a caer en las definiciones que hemos visto ayer, en relación con las graves consecuencias en la salud que provoca el SAP. Claro, si un automovilista atropella a un chico y le corta una pierna, le amputó la pierna, lo vemos todos, lo captamos con los sentidos y hacemos un juicio de valor inmediato. Lo físico, como es perceptible por los sentidos, lo podemos apreciar sin mayores intermediaciones psicológicas o de la razón, y enseguida nos da el dato que nos permite emitir un juicio. Pero ¿qué pasa con los homicidios narrados? ¿Qué pasa con lo que un autor argentino, médico, pediatra, psicoanalista, acuñó en su momento, don Arnaldo Raskowski, la teoría del filicidio? Algunas sociedades, decía él, lo vinculaba con la antropofagia, y no voy a meterme en un ámbito que acá hay gente que sabe mucho más que yo, pero quiero marcar con esto: filicidio es matar a sus hijos. Filicidio, en nuestro Código Penal está en el artículo 80, inciso primero, que es el que matare a su ascendiente o descendiente, tiene pena de reclusión o prisión perpetua, matarlo. Y acá estamos hablando de filicidio. Un autor argentino, que creo que ha venido a México, y si no vino, llámenlo, porque es muy capaz, muy inteligente, y está trabajando muchísimo en los temas de los niños, en temas de denuncia falsa de abuso sexual, el doctor Álvaro de Gregorio Bustamante, a quien tengo el gusto de conocer. Escribió un libro que se llama Abuso Sexual Infantil, denuncias falsas erróneas, con una calidad científica que asombra por la cantidad de información que procesa y cómo él aporta sus propias ideas. Y él también habla a que existe a veces una guerra, ayer hablaba el doctor Sandivar, machistas y feministas, una suerte de guerra falsa, donde el motín de guerra son los chicos. Y él habla también de que esto genera verdaderos filicidios psíquicos, y no te pidan decir y esta responsabilidad de abogados, abogadas, jueces, juezas, psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, psiquiatras, etc. Es una responsabilidad de todos, más que nada de los que somos profesionales. Entonces, hay que punir, hay que castigar. La primera valla a vencer va a ser, es un tema de familia, esto lo he escuchado en Argentina muchísimas veces. ¿Cómo el padre o la madre va a denunciar al marido penalmente por determinado comportamiento? El hijo que va a sentir después, si el padre o la madre denunció a su otro padre o madre. Y yo cuando escucho esto, dicho por muchos jueces, claro, lo escriben, digo, oiga,
Pero si lo que denuncia la señora es que el señor mató al hijo a puñaladas, ¿qué pasa? Lo mismo. El hijo va a decir, obviamente ya no va a poder decir nada, pero los otros hijos le van a decir, che, mamá, dejate de jorobar, ¿cómo lo vas a meter en cana a papá? Es decir, empieza el disparate. Si se comprueba un caso de abuso respecto de un progenitor o progenitora respecto de un chico, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la mujer o el marido o la va a denunciar si es la mamá o el papá? Y el nene se va a poner triste después, no pasa por ese lado. Pero este argumento es falso, es un argumento maniqueo, es un sofisma que no tiene ningún tipo de peso.